Emprender es como irte a la guerra. Vas a ir a mechar con un enemigo brutal, que tienes todas las probabilidades de morir. ¿Con quién te quieres ir a la guerra? ¿Con un Navy SEAL, así un marín, así super capo que ha hecho todo? ¿O con un soldado raso que acaba de salir de la academia, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de ti porque uno de los primeros titulares, digamos, de ese entonces, 2010, 11, 12, por ahí, eran estos levantamientos de capital de más de $1 millón. Uno de los protagonistas fueron ustedes, más específicamente tú, ¿no? Te decían el Cristóbal Colón, de las startups en Perú. Me viene en la cabeza esta idea de mi media manzana, de un dating site, y ya empiezo a mover las piezas para renunciar. Y tantas ganas tenía de hacerlo que yo salgo un viernes a dónde vivir. El lunes estábamos trabajando en mi media manzana. Mi media manzana fue la aplicación más descargada en Google Play durante casi 3 años en América Latina. Pero lo que nunca logramos fue monetizar. Pero Megabyte necesitaba una escala mínima para ser rentable. Salimos a levantar la ronda y el resultado del mercado fue un rotundo no. Me decía, no tengo cómo sustentar, seguir invirtiendo en este sector que no tiene ningún caso de éxito en los últimos 3, 4 años. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Emprende sin Floro. Arrancamos el 2025 contigo, con esta entrevista que yo personalmente la quería tener hace tiempo. Muchas gracias por la invitación. Sé que ha demorado un poquito, pero acá estamos. No, justo conversábamos antes de la entrevista que digamos dentro del ecosistema de, digamos, startupero peruano, ¿no? que inició más o menos por ahí, por los 2009, 2010, que se empezó a ser más conocido. No solamente en mi opinión, sino de las otras personas, una de las caras más conocidas que arrancó todo ese movimiento, entre varias, estabas tú, ¿no? Porque en ese entonces, y vamos a repasar tu carrera en este programa, me parece que estamos con mi media manzana, ¿no? En ese entonces con A Dónde Vivir. Perdón, con A Dónde Vivir, exacto. Y luego ya salió mi media manzana, luego Megabyte, y bueno, y ahora vamos a hablar de los proyectos que estás trabajando. Entonces, pucha, para mí es o sea, digamos, el conocimiento que puedes tener de todo este tema de hacer empresas, startups en Perú y en el mundo en general, o sea, debe ser bastante importante, ¿no? Entonces, de repente vamos por el inicio. ¿Cómo así? ¿Qué te llevó, digamos, a formar tu primera startup? Yo sé que no fue A Dónde Vivir, pero, o sea, me parece que hiciste una maestría. ¿Cómo empezó todo ese tema? Sí, estaba viviendo en España, hice un MBA allá. Y tenía claro que quería trabajar en temas digitales, en temas de internet que en ese momento no estaban tan de moda. De hecho, casi todo mi cohort del MBA se fue a trabajar a banca de inversión. Todos se quedaron sin chamba en 2008. Y consultoría, ¿no? McKinsey, estas cosas, ¿no? Que es lo que más pagaba. Y yo investigué un poquito qué cosas hacían ellos en su día a día y no me pareció muy interesante. Y me gustaban mucho más los temas digitales. Creí que había como un lienzo en blanco para hacer muchas cosas. Claro. Ni siquiera sabía del término startup, no sabía nada. Y tuve mi primer emprendimiento allá en España. España se va al hoyo en esa época, más o menos, 2008. La crisis financiera mundial, pero en España fue un poco peor. Así que decido venirme al Perú, justamente porque los socios que estaban fundando A Dónde Vivir estaban buscando a alguien con mi perfil y todo encajó. Y me mudo al Perú, ¿no? para fundar A Dónde Vivir, ¿no? Ok. ¿Y nace A Dónde Vivir? O sea, ¿cuál fue, digamos, el propósito de este portal, ¿no? O sea, de poder conectar a personas que están buscando una vivienda, me imagino, o alquilar o comprar, como usuario final. O sea, ¿cuál fue, digamos, ese propósito que a ti te atrajo también? O sea, en realidad, no, al comienzo no había como que yo que pensé cuál es mi propósito en la vida y quiero que la gente encuentre vivienda. No, era bastante más mundano y terrenal, que era, oye, hay un montón de países en el mundo que tienen internet y que la gente utiliza internet para buscar y encontrar inmuebles. Y en el Perú seguimos teniendo unos clasificados de este tamaño, con 80 páginas y unos anuncios de texto. Y estamos hablando del 2009, o sea, ya internet tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo no encontraba ninguna razón por la cual en el Perú no se estuviese buscando inmueble de esa manera. Claro. Con una oportunidad de negocio gigantesca. Había estado viviendo en España varios años. Todo el mundo buscaba cosas para alquilar o para comprar en estos portales inmobiliarios, ¿no? Fotocasa, varios que habían allá. Entonces dije, hay una oportunidad de negocio. Esto tiene que pasar acá. Nadie lo está haciendo. Y vi la oportunidad de negocio interesante, ¿no? Claro, y de hecho no te equivocaste porque, o sea, A Dónde Vivir fue un portal súper conocido, bastante exitoso.
que me parece después ya se convierte en... Me parece que, o sea, el grupo de comercio me parece que lo compra, ¿verdad? No, pasa exactamente lo opuesto. Ok, Al final de la película, sí. A Dónde Vivir acaba comprando el portal del comercio, Ah, ok. que se llama Urbania. A día de hoy, la empresa dueña de A Dónde Vivir es la dueña de Urbania. Claro. Al revés. Ahí se podría decir que, entre comillas, le ganamos la guerra al comercio. Pero esto es al final. Al comienzo, siempre en retrospectiva todo parece obvio y muy fácil, ¿no? Al comienzo, cuando nosotros, ahora todo el mundo le va a parecer que es una locura, pero cuando nosotros empezamos, el 100% del mercado nos decía, ustedes están locos, acá todo el mundo compra con el comercio, con clasificados, nunca va a funcionar un portal inmobiliario. No va a funcionar. No. La gente hace 50 años que compra con este medio y venden un montón. ¿Para qué van a cambiar? Claro. Eso no va a pasar, ¿no? Incluso si tu portal es gratis, no va a pasar. Las inmobiliarias, los corredores, los clientes, todo el mundo nos decía eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí luchamos contra la corriente bastante tiempo. Entonces, al comienzo, esas ideas que parecen locas, después de un tiempo, se vuelven normal y ahora siempre acaban siendo obvias, ¿no? O sea, oye, lógicamente, así es como funciona, ¿no? Pero en su momento no era así. Y creo que ahí hay algo de esa, claro, de dar un poco a la contra del sistema o a rebeldía o demostrar que es parte un poco de la naturaleza del emprendedor, ¿no? O sea, de tener la montaña cuesta arriba y de querer, digamos, escalarla, armar un equipo de trabajo, obviamente, porque solo no puedes llegar con un objetivo claro y ver cómo atravesarla, ¿no? O sea, cómo pasarla, ¿no? Y eso es lo que pasó con ustedes. Ahora, la pregunta es cómo, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, pues, o sea, es la historia y todo, pero el cómo es el que todos nos rompemos la cabeza de cómo hacerlo, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, pero me parece que, o lo escuché por ahí, que, o sea, una de las estrategias que ustedes más trabajaron en ese entonces fue el tema de SEO, es decir, de las búsquedas orgánicas de Google para poder aparecer, digamos, en las primeras posiciones, cosa que es súper importante, obviamente, cuando quieres en la parte de adquisición de usuarios, ¿no? Sobre todo si no tienes, digamos, una espalda financiera para invertir digamos, en AdWords o en lo que sea. Y creo que en ese entonces ni siquiera tampoco había tantos AdWords como ahora. En esa época no había AdWords y no había otra cosa todavía más grande. No había redes sociales. Exacto. Entonces, si tú eras bueno en SEO, tenías una competencia abismal. Y yo tuve la suerte de que mi socio en ese momento, Horacio Faudel, el CTO, era el tipo más capo de SEO tranquilamente de América Latina. O sea, él constantemente estaba haciendo experimentos absolutamente todos los días para testear cómo funcionaban los algoritmos. Y llegaba a conocer a un nivel muy profundo cómo es que funcionaba. Y de hecho no solo cómo funcionaba, sino cómo iba evolucionando, porque Google cambiaba sus algoritmos cada 2, 3, 4 meses. Y a veces algo que salías primero, ¡pum!, pasabas a la página 7, ¿no? Y él tenía que entender qué pasaba porque si no se le caía el tráfico. Y digo que él era tan bueno en eso, sigue siendo lo bueno, solo que ahora el SEO ha bajado en peso, digamos, de todas las fuentes de tráfico, porque él tenía el portal con más tráfico del Perú en esa época, que se llamaba donde.com. Él hizo el portal a punta de SEO exclusivamente, el portal con más tráfico del Perú durante muchos años. Uh-huh. Él sí empezó mucho antes que yo, ¿no? Entonces nacimos con esa ventaja, nacimos con esa herramienta. De hecho, A Dónde Vivir no nace solamente, oye, vamos a hacer un portal inmobiliario. Con él dijimos, vamos a hacer varios portales, de varias cosas. Hicimos un portal de autos, un portal de juegos, hicimos varias cosas. Dijimos, vamos a ver, casi que la estrategia fue al revés, ¿no? ¿Qué podemos posicionar y qué nos trae tráfico y de cuáles de estas 5 ideas podemos construir un negocio? Hicimos 4 o 5 portales y el que empezó a despegar claramente fue el portal inmobiliario. Y fuimos gradualmente apagando las otras hasta que las apagamos al 100% y nos quedamos 100% con A Dónde Vivir. Que es un poco la dinámica del emprendedor, ¿no? O sea, el prueba y error. O sea, tú no tienes tienes una hipótesis, por así decirlo, o sea, algo que piensas que puede funcionar, pero el que te va a decir la verdad literalmente es el mercado. Claro, pero en este caso fue distinto, porque no es una prueba de error sobre un mercado y una tesis. Una cosa es hacer prueba de error sobre un portal inmobiliario. Esto era una prueba de error sobre varias cosas a la vez, que normalmente no es el camino que yo he elegido para mis emprendimientos posteriores. Yo cojo una idea, ejecuto y hago prueba y error dentro de eso, ¿no? Pero en este caso se dio que era, oye,
lancemos 4 o 5 cosas, veamos cuál es la que agarra atracción y luego nos dedicamos a esa, ¿no? Y eso fue lo que pasó en esta ocasión. Cada emprendimiento tiene sus características bien distintas. Claro, y es bien interesante esa época del SEO que era todo, me acuerdo, porque, claro, tampoco había tanto conocimiento abierto de cómo funcionaba y como tú dices, el algoritmo de Google variaba constantemente, ¿no? Cada 2, 3 meses. Me acuerdo que antes no sé, pues habían descripciones de la página, los meta tags, todas estas cosas, pero después se iba actualizando, iba cambiando. Hay una broma, ¿no? Que dice que, o sea, la página 2 de Google es como, o sea, es una tumba, ¿no? O sea, nadie entra ahí, pues, ¿no? O sea, tú te quedas en la primera página y posiblemente en los primeros 5 o 6 resultados. De ahí para atrás es bien difícil que alguien te encuentre, ¿no? Entonces, claro, de repente yo me imagino, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, o sea, tú ponías, no sé, alquiler de Jesús María o alquiler de vivienda en X lugar y por ahí que aparecían en un ranking privilegiado. Lo que hizo Horacio en esa época, que fue una de nuestras fortalezas, es que todo el mundo se enfocaba en el SEO en los keywords principales, ¿no? Entonces tú ponías alquiler, departamentos, Lima. Todo el mundo se peleaba por eso. Él logró crear una especie de máquina que indexaba y nos posicionaba en 50.000 keywords. Y eso no lo tenía nadie, ¿no? También salíamos primeros en los más importantes, ¿no? Pero teníamos el long tail. Entonces, alguien que buscaba departamento de 2 habitaciones, 80 metros cuadrados en Magdalena, ahí salíamos primero. Entonces, claro, todas esas combinaciones que habían, él logró una fórmula para automatizar la creación de esas páginas, la indexación de esas páginas, generar links de esas páginas y subirlas a Google de una manera constante y recurrente. Eso nos dio una ventaja brutal en esa época, ¿no? Para los que nos ven y de repente ahí no saben tanto digamos, o mucho de tecnología, claro, lo que estamos hablando es que es, por ejemplo, ¿no? adondevivir.com/ lo que tú decías, ¿no? Alquiler de departamentos de Jesús María de 2 dormitorios, .com, ¿no? O sea, con guión y todo. Entonces, esa persona creaba esos índices, pero no solamente eso, había que indexarlo en Google, ¿no? De una manera automatizada. Tenía que tener contenido, tenía que tener imágenes, tenía que tener todos los tags en su lugar. O sea, es toda una maquinaria que nacía del know-how que él había acumulado y que generaba esto que nos traía tráfico todas las semanas, ¿no? Y fuimos creciendo inicialmente con eso. Y de ahí, empiezan a crecer todo. ¿Cuántos años fueron eso y cómo llegaron a este desenlace final, ¿no? Que viene con ya esta oportunidad de mercado con lo que me comentabas de Urbania? O sea, AdondeVivir tiene varias etapas. La primera es la que estábamos solos, nosotros por nuestra cuenta. Y AdondeVivir empieza a crecer mucho con esta estrategia de SEO, empieza a tener mucho tráfico. En ese momento no había Urbania. De hecho, Urbania nace como una respuesta a nosotros. Nace como hoy. Hay un portal que ya está creciendo. Ya, caballero, tenemos que tener nuestro portal. Esa es mi lectura, ¿no? Porque de hecho en un momento nos bloquean las URL. Antes, en un momento, una cosa que hicimos al comienzo era la gente publicaba sus anuncios de texto en los clasificados y ponía la URL de dónde vivir, ¿no? Entonces decía vendo departamento de 2 dormitorios en San Isidro, encuéntralo más detalle en la URL, ¿no? Entonces nos empezó a generar el tráfico del comercio incluso, ¿no? En los clasificados del comercio. Ahí lo bloquearon. Ahí nos bloquearon. Los clientes nos llamaron diciendo, oye, por si acaso ya no nos dejan publicar las URLs ahí. Ahí nos bloquearon algunas cosas más, pero bueno, seguimos avanzando. Hay una primera etapa. Pero AdondeVivir perdía dinero. Como cualquier startup, no era cash flow positive. Y en un momento, el inversionista principal me dice, cerramos la empresa, me dicen. Vamos a cerrar la empresa. Y le dije, pero está yendo bien. Sí. Muchas visitas, todo lo que quieras, pero seguimos perdiendo plata y ya no tenemos plata, no quiero poner más. Y le dije, bueno, déjame calcular cuánto te cuesta cerrarla. Calculé. Y le dije, bueno, si yo puedo conseguir 3x esta cantidad, en 3 meses, con eso salvamos la empresa y le damos a Bricky. ¿Me fondeas estos 3 meses para que trate de conseguirlo o no? Te dijo, bueno, perder toda mi plata ahora y cerrarla versus una chance de que este pata consiga eso, vamos a darle, ¿no? Total, son 3 meses. Ya ha estado 2 años. Claro. Y tuve una suerte increíble que en esos 3 meses se logró cerrar salí a buscar plata. En esa época no se sabía que era una ronda de levantamiento. Yo no sabía, por lo menos, ¿no? Ronda de levantamiento de capital, qué cosa era fundraising. Simplemente necesitaba plata y fui a buscarla.
Y tuve la suerte de que se pudo cerrar la ronda en ese momento con una empresa muy grande que se llama Navent. Y a partir de ahí entra una segunda etapa, ¿no? Mis 2 co-founders salen de la compañía y yo me quedo trabajando con Navent durante 2 años más. Y llevamos la empresa a punto de equilibrio, rentable, crece con el know-how de ellos, ¿no? Esa es una segunda etapa bien distinta de a dónde vivir, ¿no? También es distinto, o sea, una compañía, digamos, con una espalda financiera de levantamiento de capital o etcétera, versus una, digamos, bootstrapeada, ¿no? Es súper complicado, digamos, ¿no? ¿Tú sentiste esa diferencia cuando ya entró la inyección de capital de este fondo de Venture Capital, que by the way, y eso es lo que yo te dije al inicio de la entrevista, yo me acuerdo de ti porque, o sea, uno de los primeros titulares, digamos, de ese entonces, 2010, 11, 12, por ahí, eran estos levantamientos de capital de más de $1 millón, que en ese entonces era impensable en Perú, pues, ¿no? Y el protagonista, digamos, yo sé que hubieron más, ¿no? Pero uno de los protagonistas fueron ustedes, más específicamente tú, ¿no? Y te decía la broma de que te decían el Cristóbal Colón, pues, ¿no? De las startups en Perú. Porque, digamos, encontramos toda esta tierra inhóspita y, digamos, nueva, pero lograste traer, digamos, inversión de afuera hacia una empresa peruana, cosa que en ese entonces de repente no era tan pensado, ¿no? No era pensado ni por los que estábamos trabajando en esa época ni por los fondos. De hecho, los fondos no invertían. Los fondos de Estados Unidos invertían el 99% de su plata en Estados Unidos. Ahora eso ha cambiado radicalmente, pero en esa época no era así. Tuve la suerte de encontrarme un fondo que se llama Tiger Global Management, que era, bueno, es uno de los fondos más grandes del mundo, que es uno de los pocos que decía, no, que sí apostó por lo que se llama Emerging Markets, ¿no? Claro. Que era Latinoamérica, Asia, África, ¿no? Entonces estos tipos decían, sí invertían en esas geografías extrañas y exóticas para cualquier estadounidense, ¿no? Y logré llegar a ellos y con ellos fue que se dio la venta de dónde vivir, ¿no? Que fue una venta bien... ahí me di cuenta de lo poco preparado que estaba, ¿no? Porque yo me discutía todas las semanas con el tipo del fondo. Uh-huh. Y el tipo del fondo negociaba, pues, probablemente 30 deals por semana. Yo negociaba 1. Y él había negociado 10 años con, no sé, pues, había cerrado 100 deals y había negociado con 1000 startups. Y era mi primer deal. Entonces, la simetría de la formación era brutal. Él se sabía toda la jugada y estaba, pero, perdido en el espacio, ¿no? ¿Pero no contrataron a una empresa de asesora de banca de inversión? No, nunca se contrata en una startup, a menos que vayas a salir una IPO, digamos, una ronda muy, muy tardía, ¿no? Normalmente nunca se contrata, casi nunca se contrata una banca de inversión. Eres tú, el founder, con lo que tengas, pues. Claro. En ese momento tampoco sabía que tenía que leer, dónde leer y aprender esas cosas, ¿no? Luego ya he aprendido un poco más, pero en ese momento no sabía. Tanto fue así que negociamos, el tipo todas las semanas me soltaba un argumento y me ganaba la conversación en cuanto al valuation, porque estábamos discutiendo el valuation, hasta que llegó un punto que en la última conversación le dije, mira, todo lo que tú me has dicho es cierto, pero no te voy a vender a menos de este valor. Claro. Y si no te dan la gana, no compres, pues. Claro. Porque yo no voy a vender a menos de este valor, por más argumentos que me traigas a la mesa. Y los que vendemos somos nosotros. Claro. ¿Compras o no compras? Claro. Ya no había argumento racional. Era, bueno, no me da la gana de vender a menos de esto. Si quieres comprar, compras. Y si no, no compres, ¿no? Quizás también él estaba buscando, o sea, presionar hasta el límite, hasta, digamos, explorar tu límite como, digamos, como emprendedor y también como valor, ¿no? Lo que pasa es que ahí viene una parte de bluff importante. Ya se cerró el deal hace tiempo, así que no hay problema. Que es que si él supiera que no tenía nada caja detrás, claro, exacto, su poder de negociación hubiese sido 10 veces mayor, ¿no? Totalmente. Pero por otro lado, yo sabía de que en el Perú no existía otro asset como el nuestro. O sea, en realidad lo escaso era lo que nosotros teníamos, no lo que él tenía. Él tenía plata. Yo tenía un portal inmobiliario. ¿Cuántos portales inmobiliarios había en el Perú? 1. Él no podía comprar otro. No había otro. Entonces, si lo ves de esa manera, nosotros éramos el bien escaso que teníamos el poder de negociación. Si él hubiese sabido que yo tenía $1,000 en el banco, por supuesto hubiese apretado más pero ahí tenía que decir que no. Yo tengo plata ilimitada, mi inversionista me va a seguir vaqueando todo el tiempo que... Claro. Y al final funcionó. Me acuerdo que en esa época no había Zoom, no había nada, y el tipo me dijo,
Lo más cercano que voy a ir al Perú este año es a Chile. Estoy yendo el 12 de febrero y voy a estar 8 horas. Si quieres cerrar el deal, como cáete por ahí, ¿no? Y le dije a mis socios, dije, tú que eres Chile, ¿no? O sea, si quieren que cerremos esto, me tomé un avión, fui y habíamos discutido un par de meses, ¿no? Pero nos vimos en persona, nos dimos la mano, cerramos el deal y me vine por la noche ya con el deal cerrado en persona, ¿no? Ya después el pata vino a Perú un día, pero el deal se cerró ahí, ¿no? Así. Claro, y de ahí ya viene todo el proceso, digamos, de trasladar digamos, o sea, dejar la empresa ya funcionando con estos nuevos accionistas y tal. O cómo lo manejaron esa parte. No, de ahí, como todo adquiriente, siempre va a querer que te quedes un tiempo, por lo menos para hacer la transición. Exacto. Depende, hay muchos tipos de adquisiciones, pero en este caso, el que nos compra Tiger Global, pero nos manejaba una empresa, la negociación fue con Tiger Global, pero manejaba una empresa que tenía otros portales inmobiliarios en América Latina que se llama Naven, ¿no? A nivel operativo, nosotros fuimos absorbidos por Naven. Y Naven tenía un CEO que era el CEO de todos los otros portales que habían en América Latina, uno en Brasil, uno en México, uno en Ecuador y uno en Perú, éramos los 4. El tipo me dijo como que, tipo que hasta ahora tengo una buena relación con él. Me dijo, mira, genial lo que has hecho, pero de acá en adelante tú te vas a quedar en la compañía por los resultados que traigas. Traes resultados, traes plata, te vas a quedar. Si no los traes, te vas a ir. ¿Verdad? Me dije, eso es, ¿no? Y nos fue bien. Trajimos buenos resultados durante 2 años seguidos. Llevamos la compañía a ser rentable. Ahí ya la competencia con Urbania se volvió más fuerte cada vez. Y le empezaron a meter mucha plata. Y la competencia era brava, pero ya no estábamos solos y bootstrapeados. Ya teníamos también una billetera interesante. Claro. Menor que la otra, pero competimos un tiempo largo y llevamos la compañía a rentabilidad. Y ahí, digamos, naturalmente ya se cierra ese capítulo y ahí viene el nuevo, ¿no? Que es Mi Media Manzana, que es también una startup súper conocida en el medio, que también tiene sus propias historias, me imagino. ¿Cómo así empezaste con este proyecto, no? Y fue inmediatamente después digamos, no, Mi Media Manzana empieza porque yo decido terminar mi capítulo en A Dónde Vivir. Claro. ¿A Dónde Vivir? ¿Qué pasó? Este nuevo fondo, yo al comienzo, cuando entra el fondo y entra la plata, es una maravilla. Has estado 2 años muriéndote cada mes y ahora tienes para pagar la planilla cada mes, encima tienes plata para meter a AdWords, tu equipo comercial está bien. Entonces, los primeros 6 meses son maravillosos, ¿no? Después te empiezas a dar cuenta que yo ya no era un CEO, era un country manager, ¿no? Pero eso no pasa, no es que me levanto un día, man, ya ahora soy country manager. No, eso es gradual. Eso se va viendo poco a poco. Oye, resulta que quieres hacer una iniciativa, ya no puedes, o quieres cambiar la tecnología por tal cosa y tienes que pedir cierta aprobación, o no tienes presupuesto. Lo normal, ¿no? Pero yo me fui dando cuenta de eso, ¿no? Y hasta el momento que dije, oye, la compañía era súper rentable, iba muy bien, pero yo estaba súper infeliz, ¿no? No estaba contento. Claro, no tenías espacio para tu rango de acción. No tenía, ¿no? Entonces, en el momento que me doy cuenta de eso, internamente dije, bueno, entonces tengo que salir, ¿no? Porque ya no estoy contento acá, me voy a ir de mi propia compañía en su mejor momento. Lo cual era bien contraintuitivo, pero era lo que tenía que hacer. Entonces, cuando tomo esa decisión, paso un tiempo pensando qué cosa era lo siguiente, ¿no? Y cuando encuentro esta idea, me viene en la cabeza esta idea de Mi Media Manzana, de un dating site, ya empiezo a mover las piezas para renunciar, ¿no? Y tantas ganas tenía de hacerlo que yo salgo un viernes de A Dónde Vivir, el lunes estábamos trabajando en Mi Media Manzana. No tuve ni un día. No tuviste vacaciones. Ya había, o sea, alquilé la oficina y el lunes mismo estábamos trabajando los 4 trabajadores iniciales en Mi Media Manzana. O sea, no perdimos ni un día. Claro. Entonces fue súper rápida esa transición. Claro. Que también el tema de Mi Media Manzana, el sitio de dating, pucha, me imagino que venía también con un montón de, ¿cómo decirlo?, de retos. Porque me parece que esa industria, el tema del dating online, es bastante, o sea, ¿cómo decirlo?,
competitiva, pero a la vez como que el usuario rota muy rápido, ¿no? O sea, no tiene ninguna fidelidad, digamos, o sea, con tu portal, ¿no? O sea, busca otro hasta el que le encuentre, digamos, la pareja ideal o la persona con la cual salir, etcétera. Claro, es la industria que con más churn, que se llama, con más rotación de todas las que existen, ¿no? El que encuentra a su pareja se va, y el que no encuentra a su pareja también se va. Entonces, el 90% de tu base de usuarios se va a ir en 3 meses. 90%. No hay ninguna otra industria que tenga mayor churn. Entonces, tienes un periodo bien cortito para darle valor a esas personas y monetizarlas también. Que claro, ahí viene el tema, y creo que ahí tú eres bastante experto en ese tema de growth marketing en general. Pero claro, esta primera etapa de retención, lo que comentabas, 3 meses, un periodo cortísimo, pues. O sea, tenías que hacer muchas acciones para poder retener a estos usuarios, para que en un futuro, o sea, poder monetizarlos. Porque, o sea, creo que por ahí va el orden de ideas, ¿no? O sea, no es, ya tengo un usuario y al día uno le quiero cobrar. O sea, algún valor le tienes que dar para que esa persona diga, tiene sentido quedarme en este site y hacer un upgrade, no sé, una membresía, qué sé yo, algo que le ingrese, que ponga su tarjeta y le ingrese dinero a la compañía. La primera manzana se convirtió en... ha sido la startup de toda mi carrera profesional en donde nos convertimos en una especie de maquinaria, un equipo como de Fórmula 1 para hacer A/B testings. Éramos unos cracks haciendo A/B testings entre el equipo de producto y el equipo tecnológico, y testeando muy, muy rápido, ya sea insights de usuarios o features que sacábamos, ¿no? Hicimos muchísimos A/B testings y íbamos sacando findings, ¿no? Y eso lo que logró fue que aprendimos, lento pero de una manera estructurada, qué cosa es lo que evaluaba el cliente. Entonces empezamos a ver que por qué se iban, por ejemplo, ¿no? Entonces al principio y llegamos a la conclusión después de decenas, tal vez cientos de iteraciones, que el mayor predictor de retención era lo que pasaba en las primeras 4 horas desde que el usuario terminaba el sign up. Claro. Entonces, básicamente, yo podía predecir luego de 90 días si un usuario iba a estar o no en la plataforma, por lo que ese usuario vivía en esas primeras 4 horas desde que terminaba el sign up. Eso nos tomó un montón de tiempo lograr, o sea, entender eso, ¿no? Y nos enfocábamos, lógicamente, en esa parte de la experiencia, ¿no? Pero eso fue un aprendizaje, nos tomó mucho tiempo lograr entender que eso era. Y por otro lado, en el camino también entendimos que la experiencia para mi media manzana, o sea, en donde tienes compradores, tienes vendedores. Uh-huh. Y tienes, digamos, constructoras y corredores en el lado, ¿no? Es un tipo de cliente. En mi media manzana tenías hombres y mujeres. Y ambos tenían drivers completamente distintos. Entonces, si tú lo hubieras agregado, decías, cuanto más mensajes hay en la plataforma, en chat, más engagement hay, ¿no? Tú hubieras el agregado y decías, sí, bien. Entonces, el mes que viene vamos a hacer features para que tengamos más mensajes. Perfecto. Si tú chequeabas el double down y le hacías el breakdown por mujeres y hombres, pasaba lo opuesto. ¿Pero qué pasaba? Las mujeres recibían miles de mensajes. Imagínate. Los hombres no les hablaba a nadie. Entonces, ¿qué pasaba? Los hombres necesitaban más mensajes, las mujeres necesitaban menos. Entonces tenías, por ejemplo, una cosa en donde un feature podía beneficiar a un set de usuarios y perjudicar completamente al otro. Entender también eso también nos tomó un buen tiempo. Tomó un tiempo, ¿no? Entonces, al final es un mercado bastante complejo, porque tiene muchas de estas cosas del usuario que tienes que entender, que es muy distinto que si quieres comprarte pues, un televisor, ¿no? Que es mucho más sencillo, es un proceso más racional, más sencillo. Sí, claro, ahora que lo puedo pensar, es una ecuación de dos variables, ¿no? O sea, tú mueves por acá, impactas por acá. Porque lo que tú decías, ¿no? O sea, este era un sitio para relaciones estables o serias, no era un Tinder, pues, ¿no? Que, digamos, algo informal. Entonces, claro, tú te registras y tu expectativa, me imagino, como usuario era, pucha, acabo de encontrar el amor de mi vida, ¿no? Y para eso tengo que tener conversaciones, pues, ¿no? Tengo que tener un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no solamente conversaciones, ahora que me pongo a pensar,
debería ser como que meaningful, o sea, conversiones meaningful, no sé cómo traducirlo, importantes, o sea, que tengan conexión. De hecho, esa métrica la empezamos a medir, ¿no? Al principio dijimos, oye, ¿qué hace que alguien se retenga? Ah, no, que mande un mensaje, porque quiere decir que le interesa a la otra persona, ¿no? Claro. Empezamos a analizar la data después de un tiempo y dijimos, no, eso en realidad no es. Es que alguien manda un mensaje y le respondan. Eso es lo que hace que un usuario se retenga, realmente, luego de varios experimentos, ¿no? Y le dijimos, no, pero ¿qué pasa que si yo te mando un mensaje, te digo, hola, mamacita, y tú me dices, ándate al miércoles? Hay un mensaje de ida y vuelta, pero claramente no va a llegar a nada eso, ¿no? Claro. Entonces nos dimos cuenta de que justamente le pusimos el término meaningful conversation, en donde lo que agregaba valor a los usuarios eran conversaciones que habían cambiado de sentido por lo menos 4 veces. Y eso es lo que empezamos a tratar de medir y maximizar. ¿Cómo maximizábamos conversaciones que cambien de sentido por lo menos 4 veces? Porque ahí quería decir que había interés. Supongo que con intereses en común, ¿no? O sea, no sé, música, hobbies, qué sé yo. Pero interesante lo que mencionas porque, o sea, por lo que voy entendiendo, y claro, tu perfil es bastante también analítico, bastante estructurado. O sea, ustedes iban a la data, pero, o sea, como quizás nadie lo hacía, ¿no? O sea, analizar el detalle de cada arista de esta ecuación. Sí, y no solo la data, sino que tenías que tener una forma de hacer hipótesis de manera bien estructurada para poder luego validar esos experimentos. Porque a veces alguien decía, no, yo creo que las usuarias quieren tal cosa, ¿no? Es un experimento y si el experimento estaba mal hecho, después no podías concluir nada. Aprendimos también a hacer experimentos, cómo plantear, cómo redactar, cómo medir un experimento para que una vez que acabe ese experimento puedas decir, ¿se validó o no se validó? Ese es el objetivo del experimento, ¿sí o no? ¿Esta hipótesis se validó o no se validó? Y ahí me imagino que también usaban herramientas, digamos, ¿cómo le llamamos nosotros? User testing, ¿no? Que es, o sea, una persona que está probando la plataforma en tiempo real. Hay un entrevistador que le hace preguntas, pero al fin y al cabo estás observando el comportamiento de la persona, digamos, o sea, con la plataforma, ¿no? O sea, con mapas de calor y qué sé yo. Hacíamos todo. Hemos hecho, hicimos estudios de eye tracking en una época larga. Claro. Que nos sirvieron para mucho, pero queríamos testear si es que eso nos daba algún insight, ¿no? Con unas máquinas que trajo un consultor que trabajó con nosotros. Traíamos usuarios, los llevábamos a un sitio en Barranco, 50 usuarios, 80, y le decíamos, mira, para ver dónde miraban, tal. Hacíamos entrevistas en profundidad. Llevábamos semanalmente, esto fue lo más interesante que hicimos, 5 o 6 usuarios en vivo a la oficina de Manzana, en persona, durante 3 años, una cosa así. O sea, entrevistábamos a la gente en vivo, iban a la oficina, lo veíamos ahí. Luego, telefónicamente también entrevistábamos un montón de usuarios. Y teníamos todos nuestros canales de atención al cliente a propósito muy visibles. O sea, queríamos que la gente nos llame. Mucha gente los esconde. Nosotros los tenemos súper visibles porque queríamos que nos digan si algo no funcionaba o no estaba ahí, ¿no? Y así es como aprendíamos de los usuarios. Ahora, para mí, o sea, como modelo de negocio, tenía mucho sentido mi media manzana. Y ahorita vamos a hablar de la parte final. Porque como sitio de dating en Latam, digamos, o sea, si yo lo hubiera formado, mi idea habría sido crecer lo más grande posible para que un Match.com o un otro sitio grande de Estados Unidos o de Europa, no sé, cuando quiera entrar a un mercado emergente como Latinoamérica, lo natural es adquiriendo una compañía, ¿no? Entonces, y si está bien formada y tiene buena atracción y todo, tenía sentido comprarla. Esa era nuestra idea. ¿Esa fue su estrategia? Bueno, sí, o sea, 98% de los exits de startups son con exits, o sea, con adquisiciones, ¿no? Sí. Raro es el que va a un IPO. Esa estadística es en Estados Unidos, en Latinoamérica debe ser 0,5, 0,2% va a un IPO. Entonces, sí, definitivamente estás pensando en un exit en lo más probable, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nosotros llegamos a tener mucha atracción y muchos usuarios en el tiempo. Mi manzana fue la aplicación más descargada en Google Play durante casi 3 años en América Latina, hispanohablante, no en Perú. Estábamos en México, Colombia, Perú y Chile. Pero lo que nunca logramos fue monetizar. Nunca logramos monetizar. Hicimos varios modelos de negocio, freemium, paga adelante y después no sé qué,
publicidad, dijimos, publicidad, micropagos. Y en todos los modelos, excepto el de publicidad, teníamos siempre el mismo problema recurrente, que es que no tengo un medio de pago con el cual el usuario me pueda pagar. No había un yape, por decirlo así. Exacto. No había un yape que te dicen, paga un sol, le das un clic y pagas un sol. ¿No? Ahora yape en Perú, pero sigue sin haber un yape, entre comillas, en Colombia, en México y en Chile. El problema de micropagos en América Latina no se ha resuelto todavía, ¿no? Sin eso, tú en Tinder, por ejemplo, agarras y tú puedes, o pagas una suscripción, o puedes pagar un super like, pagas $1 y compras un super like o un passport, lo mueves para acá. Nosotros no podíamos hacer eso. O sea, nunca pudimos cobrar, ¿no? Claro. Ejecutar un modelo de negocio que se va a hacer un micropago pequeño para que los usuarios no paguen. Entonces nunca logramos monetizar y por eso no. Y de hecho, o sea, claro, porque en la parte de la evolución, digamos, del e-commerce acá en Perú, claro, en esos años era más incipiente. O sea, ahorita ya ha avanzado bastante. O sea, de repente también fue un tema de, digamos, de timing, ¿no? Pero claro, en ese entonces no estaban tan acostumbrados a poner tu tarjeta de crédito en el mismo iPhone o en Google Play, donde sea, para poder comprar algún add-on de la aplicación, ¿no? Entonces, claro, esa parte me parece que ha sido bien, o sea, bien complicada porque estabas remando contra costumbres de América Latina que todavía no estaba metido en el e-commerce. Claro, nuestra apuesta, cuando nosotros empezamos eso en 2013, dijimos, esta tendencia en algún momento va a cambiar. Eso no va a pasar el año que viene, va a pasar 2, 3, 4 años, pero va a cambiar. Mi manzana vivió 6 años, hasta el 2019. Siempre apostamos en que en el momento de esos 6 años, ese problema se iba a resolver. Nunca pasó. De hecho, no pasaba hasta el día de hoy. Uh-huh. En Perú podríamos decir que tal vez que sí, pero en América Latina no. Entonces, no había una solución. Tú estás en China y quieres pagar un pan con WeChat, pagas, ¿no? Que estás en Estados Unidos, tienes un montón de Apple Pay, un montón de cosas que todo el mundo tiene, que puedes pagar, hacer un micropago con 2 clics, ¿no? Claro. En LATAM todavía no existe esa solución que te permita hacer esos micropagos. Ese fue un error de cálculo, de timing, de mi lado, en el sentido de tal vez ser súper optimista en pensar que eso se iba a dar y nunca se dio. Claro. Inclusive si es que hubieran aguantado un poco más de tiempo, de ahí se les venía pandemia también, con aislamiento, digamos, casi del 100% al inicio sobre todo. Y quizás habría sido también más complicado aguantar, porque ya después sí se empezó a soltar un poco más el tema de los pagos justamente por la pandemia, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, o sea, no está todavía resuelto al 100%. Y bueno, eso creería que fue un factor importante en el peso de decir, oye, ¿continuamos remando con esto? O hacemos una salida, digamos, ordenada, ¿no? Me imagino que eso fue lo que pensaron. No, lo que pasó al final fue, hemos hecho millones de iteraciones, hemos probado todos los features del mundo, hemos probado muchas versiones que funcionaban para los hombres, pero no para las mujeres, para uno, para el otro. Todo abierto, con publicidad, más cerrado, con suscripciones. Hemos probado todas las cosas que había así por ahí. Habíamos aprendido un montón. Y el 5º año dijimos, ¿qué pasa si...? Claro, el problema cuando tú sacas una cosa nueva es que siempre tienes el peso de lo que está construido ahorita, ¿no? Entonces dijimos como equipo, ¿qué pasa si rehacemos Mi Media Manzana de cero, absolutamente de cero, con todo lo que hemos aprendido y hacemos el mejor producto que creemos que se puede hacer para este mercado? Y eso hicimos. O sea, no hicimos un add-on sobre lo que teníamos ya, sino hicimos en paralelo otro producto completamente nuevo. Ah, sí. Que era alucinante. O sea, yo me acuerdo, en esa época, estás hablando del 2019, hicimos una especie de, te subías tu Spotify, te jalaba tu playlist y te hacía match con las canciones que le gustaban a los otros. O sea, una cosa bien avanzada, diría yo, para esa época. Claro. Ese último producto, pero lo lanzamos y no monetizó. O sea, no logramos que ese producto llegue a monetizar lo que necesitábamos para mantener la compañía. Y ahí fue cuando dijimos, oye, bueno, ya no tenemos más que hacer. Ya probamos todo lo que probamos y si ese producto no ha funcionado, ya tenemos que cerrar la compañía. O sea, digamos que ese fue, su último intento de, si esto no funciona, acá cerramos apagamos la luz y nos vamos. Sí, pero fue un buen último intento, ¿no? Porque como equipo dijimos, ok, ya no vamos a tener ninguna excusa, vamos a hacer realmente lo mejor que podamos hacer y el producto, con todo lo que hemos aprendido, que creemos que sería el mejor producto posible para nuestros usuarios y que nos
nosotros nos sintamos orgullosos de lo que estamos lanzando. Claro. Y lo hicimos, ¿no? O sea, nos dimos nuestro foco a eso y lo lanzamos, lo probamos y no llegó a monetizar, entonces lo tuvimos que cerrar. Haciendo una analogía con ustedes que veían temas de servicios de dating, ¿no? O sea, de citas con personas. Claro, es como con una relación, o sea, lo intentas todo hasta el final y te vas en paz, digamos, ¿no? O sea, no funcionó, no somos compatibles, mejor cada uno por su lado. Y se acabó, ¿no? Y bueno, y ahí viene el siguiente capítulo de la historia, de tu larga carrera y larga súper enriquecedora, que es Megabyte, ¿no? Bueno, no, ahí viene Comunal. Perdóname, sí. Tuve un periodo como año y medio en donde entre el cierre de mi manzana, que por más que haya sido así, siempre es duro cerrar una compañía, tenemos un equipo increíble, hasta ahora tenemos un chat, salimos a tomar unas chelas de vez en cuando, o sea, un equipo muy, muy potente que vivimos cosas juntos bien bacanes. Fue duro cerrar, unos meses ahí de transición y luego dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Y mi respuesta en ese momento fue, por ahora no voy a emprender, ¿no? Tiempo no voy a emprender, evalué entrar a un fondo de inversión, y se dio la oportunidad de ir a Comunal como Chief Growth Officer, ¿no? Ernesto me llamó y encantado, y tuve un periodo ahí súper chévere donde aprendí muchísimas cosas. B2B, era una empresa más grande de las que yo había manejado, tenía un equipo ya casi 100 personas en esa época, si no me equivoco. Pude ver temas de marketing, de growth, de ventas, de tecnología. Me agarró la pandemia al medio, ¿no? Fue una etapa bastante bonita también. Claro, y o sea, lo que me está dando cuenta también es que, o sea, y eso es lo que siempre menciono en el programa, ¿no? O sea, que el emprendimiento, o sea, es complicado, es difícil. Y mira, o sea, tú con toda la experiencia que tuviste, ya después de haber pasado por varias etapas, o sea, también necesitabas un respiro, ¿no? Y ese respiro, o sea, soportado también por una corporación, o sea, como Comunal, o bueno, sí, una empresa, digamos, grande, ya puede levantar capital, todo. Pero a la vez ya, o sea, no sé si decirlo con un peso menor, pero, o sea, la responsabilidad, si bien es cierto, es grande y todo, es distinta a la de estar al otro lado de la mesa y estar peleando por las planillas a fin de mes, que esa es creo que una de las principales preocupaciones de un emprendedor y me la como al 100%. O sea, la gente piensa que las empresas tienen un año de flujo de caja o 2 años y que la plata está tirada ahí, y no, es así. O sea, tienes que cobrar, hay cuentas por cobrar, hay cuentas por pagar. Entonces, es un ruleteo del tema de flujos de capital que, pucha, al dueño, al fundador, CEO, pucha, te lo quemas a veces, ¿no? O sea, algunos, digamos, recae el estrés un poco más que otros. Entonces, es que para emprender necesitas energía, necesitas una idea, necesitas tener co-founders, necesitas algo de plata. Creo que esas 4 cosas. No sé si me olvido alguna. Hay una, solamente para complementar lo que has comentado, creo que era un episodio de TED, me parece, que justo habla de los 5 factores críticos de una startup, ¿no? Que es más o menos lo que tú has mencionado, pero le sumaban uno más, que era el timing. El timing era un factor crítico de éxito, súper importante, porque ellos cuentan el ejemplo de YouTube. Había otro portal en ese entonces que salió igualito, que se llamaba Z.com. Pero la diferencia es que creo que Z.com salió, creo que un año antes de YouTube. Y antes, no sé si te acuerdas, cuando tú entrabas a una web, no podías ver videos porque tenías que instalar ciertos códecs de ActiveX, no sé si te acuerdas. Hace años. Y entonces, cuando YouTube sale, ya lo habían resuelto esos códecs y ya tú podías ver un video incrustado en la web. Entonces, ahí hacen el análisis que Z.com era muy parecido a YouTube, o sea, la misma idea, energía, gente súper capa, vaqueado financieramente, pero el factor diferencial fue el timing, que justamente resolvieron ese tema de los códecs. Z no lo vio, YouTube sí lo vio porque empezó después y bueno, ahí empezó la historia, ¿no? Sí, o sea, en realidad no es que... O sea, el timing es uno de los factores críticos de éxito, ¿no? Sí. Pero generalmente el emprendedor pocas veces piensa en ese timing, ¿no? De hecho, Totalmente. YouTube empezó como un dating site y pivotearon a una plataforma de videos. Entonces, en ese sentido, YouTube, los patas de YouTube no es que dijeran, man, ya este es el timing porque ya se resolvió el tema de ActiveX. No, fueron completamente suertudos. Sí. Tuvieron suerte, pero explique claramente por qué
una empresa en otro momento tuvo éxito y la otra no, ¿no? Pocas veces eso se da de una forma planificada, del lado del emprendedor, que dice, oye, este es el momento de lanzarlo porque la ActiveX ya se ha resuelto. A veces pasa, pero te diría que la mayoría de veces es suerte, ¿no? O sea, claro. Ese factor del timing, que es súper importante, la mayoría de casos que tú vas a ver es suerte, ¿no? Claro, claro, y es del mercado, es algo que tú no controlas, pues. O sea, el que tiene, digamos, el olfato de verlo bien por él, ¿no? O sea, pero sí, como tú dices, o sea, eso es casi imposible de planificar, pues. O sea, es bien difícil. Pero bueno, entonces, claro, viene la etapa comunal, que es en la que yo no la tenía mapeada, que de hecho ahorita estamos acá grabando en un comunal, además, tenemos oficinas acá también, o tenemos oficinas acá, y ha crecido bastante, ¿no? Entonces, tú también estuviste en parte de ese, digamos, crecimiento desde tu trinchera de toda la parte de growth y tecnología. De growth y tecnología. Claro, bacán. Y bueno, y de ahí viene ya la última, digamos, aventura de Pedro, un libro de las aventuras de Pedro, con Megabyte. ¿Cómo así nació esa idea? Porque yo me acuerdo que lo leí también hace como un año, y claro, leí algo de como que tipo de dark kitchens, ¿no? Que estuvo bastante de moda en pandemia, ¿no? Sobre todo después de pandemia. ¿Cómo si te subiste a esta ola y qué es lo que hicieron en ese tiempo? O sea, yo, al igual que en A Dónde Vivir, un momento que yo en Comunal ya decido, ok, ahora sí es el momento para emprender, voy a irme, lo converso con este tiempo antes de salir y dije, bueno, yo voy a emprender y en los siguientes meses voy a salir de la compañía. En ese momento empiezo a buscar activamente socios, unidad de negocio y tal, ¿no? Y eso toma tiempo. Ahí en ese momento me tomó unos 6, 7 meses, ¿no? Hablando con mucha gente, esto es bien, digamos, serendipity le llaman, ¿no? O sea, tienes que tener un montón de reuniones que no sabes exactamente qué van a llegar y tal vez una de esas desencadena en, oye, este es el pata con el que quiero trabajar, o esta idea me encanta, o creo que podría hacer esto súper bien. Y ahí es como ir jalando un hilo, ¿no? O sea, lo te llama la atención, vas jalando, vas investigando más, te vas metiendo más, vas aprendiendo más, hasta que a mí me pasa, hay un momento que ya te has metido tanto que ya es imposible no dedicarte a eso, ¿no? O sea, ya estás tan convencido de que eso se tiene que hacer que bueno, renuncias a tu trabajo y dejas atrás lo que estabas haciendo. Es inevitable, digamos. Se vuelve inevitable, ¿no? Al comienzo no es, pero llega a volverse inevitable. Eso me pasó con Megabyte. Es una idea que ya me la habían comentado mucho antes cuando estaba trabajando en Comunal, pero yo tenía claro, dije, si no tengo los socios de la parte gastronómica, yo no sé nada de la parte gastronómica, yo sé la parte de tecnología, de growth, no lo voy a hacer porque voy a ser un player mediocre en el mercado y no vamos a llegar a nada, ¿no? Y en el camino surgen estos socios. Gente súper crack en lo que hacen, la gente del grupo de MSK, con restaurantes en varios países, muy exitosos, pero también empresarios que han invertido, que también han quebrado un otro restaurante. Entonces, gente que sabe, gente que tiene experiencia y, sobre todo, gente top en lo que hacía. Conversamos durante varios meses, llegamos a un acuerdo de cómo queríamos armar esta compañía y qué camino le queríamos dar. Y ahí fue cuando yo agarro y renuncio, ¿no? Renuncio a Comunal. El camino que se acordó y que se negoció con esto, este negocio se podría hacer de varias formas, ¿no? Una es hacerlo chiquito, llevar un restaurante rentable, sin levantamiento de capital y luego de 2 o 3 años abrir el siguiente, ¿no? Cuando conversamos con ellos, les dije, mira, ese camino es válido, pero yo no pinto en ese camino. Claro. Tengo mucho que añadir en ese camino. Tengo que añadir en un camino en donde vamos a levantar plata más fuerte, vamos a crecer más rápido, vamos a meterle un componente tecnológico bien importante y vamos a tratar de lograr construir un negocio rentable y escalable, ¿no? Y creamos que ese era el camino y ese fue lo que se ejecutó, ¿no? Megabyte creció muy rápido, tal vez demasiado rápido, claramente. Pero Megabyte necesitaba una escala mínima para ser rentable. Una escala mínima significaba un número de restaurantes físicos abiertos en cualquier lugar de América, ni siquiera Latinoamérica, ¿no? Teníamos 5 en Lima, teníamos 6 en Ciudad de México y un par más en Nueva York. Y necesitábamos más o menos 18 para que la compañía llegue a rentabilidad. Teníamos en ese momento 13, ¿no? En el momento que la compañía cierra, ¿no? Entonces, no estábamos tan lejos, pero nos faltó un poquito de aire para llegar ahí, ¿no?
O sea, la idea era que una persona que quisiera buscar, así como un Rappi para traer algo de comida, porque quiere almorzar o lo que sea, ¿lo puede hacer a través de esta plataforma o cómo era la idea? No, a ver, Rappi no cocina un solo sándwich ni un solo plato de comida en toda Latinoamérica. Rappi conecta restaurantes Tal cual. con gente que quiere comer, es un marketplace en ese sentido. Tú entras a Rappi, ves todos los restaurantes se conectan a Rappi y Rappi está de intermediario, ¿no? Nosotros éramos un restaurante, nosotros teníamos un restaurante físico que producía. Entonces, si tú pedías un plato a través de la aplicación de Megabyte o a través de cualquier otro canal, nosotros lo íbamos a preparar. Llegaba la comanda de Poke for the People, llegaba, lo preparábamos y salía y lo mandábamos. O sea, nosotros éramos un restaurante. La apuesta de Megabyte era crear un restaurante digital, multimarca, en donde la idea era tener bastantes marcas virtuales, que todas se vendan por canales digitales, para poder acumular suficiente data de nuestros usuarios, para en un futuro hacer un play de inteligencia artificial en donde uno pueda crear y recomendar platos completamente distintos, nuevos, a un usuario, sobre la base de la data que recabábamos de él. Ah, ok. Esto que te acabo de contar era el último paso, pero para poder cualquiera que trabaje en inteligencia artificial sabe que si no tienes suficiente data, no puedes recomendar absolutamente nada. Si yo tengo 3 platos tuyos en un año, no me sirve para nada, ¿no? Tienes que tener una cantidad de data suficiente para poder armar modelos de recomendación y hacer esta recomendación. Entonces, el primer paso era tener muchos restaurantes abiertos con muchas marcas que vendan un montón de platos, ¿no? Y para eso tenías que tener una parte operativa muy bien trabajada, platos ricos, marcas que a la gente le gusten, ¿no? Que era lo primero lo que nos concentramos en los primeros 2 años y pico. Claro, inclusive volviendo al ejemplo de Spotify, claro, o sea, tú vas escuchando una serie de álbums, ¿no? Y ya luego un tiempo te sale recomendados para ti, ¿no? Así es. Y te salen bandas o sea, por ejemplo, ¿no? Si te gusta el rock, el metal, lo que sea, por ahí van las recomendaciones. Así No es. te va a poner una cumbia, pues, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que ustedes querían apuntar. Lo que apuntamos desde el inicio fue nuestra visión siempre, solo que para ejecutar esa visión de largo plazo tenías que empezar por una parte mucho más operativa y, digamos, tradicional, que es tienes que construir tus restaurantes físicos, tienes que lanzar tus marcas, tienes que operarlas, tienes que hacer que esos restaurantes sean rentables mientras vas construyendo la tecnología y luego recién puedes hacer eso último, ¿no? Y eso requiere un montón de plata. Y requiere bastante plata. Esa startup era mucho más intensiva en capital y requería mucho más dinero para ser rentable. Claro. Principalmente por el componente de gente y el componente de infraestructura, de CAPEX, digamos. Claro. O sea, era como una especie de... ¿Cómo se llama esta cadena de Gastón Acurio? O sea, todas esas marcas que tiene, ¿no? Tanta, La Nacional, ¿verdad? Pero versión, digamos, digital, porque no era una cocina en portacalle, o sea, estaba, digamos, oculta, por así decirlo, y con una plataforma que tú podías pedir. Sí. ¿No? Entonces, claro, eso, ahora que puedo pensar, requiere un montón de capital. Requiere un montón de capital. Pero pasa algo bien bonito en Megabyte, que es, primero nos internacionalizamos súper rápido. O sea, me acuerdo... Sale Castillo en el 2020, pánico acá, se me cayó la ronda por completo. Estábamos levantando la ronda de semilla y todos los leads se me cayeron. Y con la plata que ya habíamos levantado dijimos, en ese momento, cuando sale Castillo, todo el mundo dice, oye, este país hay una probabilidad importante de que acabe siendo Venezuela, la Venezuela de hoy de Maduro, digamos, a un país quebrado económicamente, digamos, muy complicado. En poco tiempo... tenemos que salir. Ya pensábamos ir a México, pero digamos que aceleramos bastante la desembarcada a México. Pero fue tan fuerte que en julio dijimos, antes de fin de año tenemos que estar vendiendo una Black Burger en Ciudad de México, ¿no? Y el 22 de diciembre del 2020 salió nuestra primera Black Burger de nuestro primer local en México, que era en Polanco. Entonces fue increíble porque cuando tomamos esa decisión, no tenemos la menor idea de cómo íbamos a ejecutar ese embarco en México tan rápido. Pero al final todo salió, todo se dio. Y México acabó siendo el lugar más rentable de los 3 lugares que teníamos, ¿no? Uh-huh. Y la otra cosa interesante fue que en la última etapa de Megabyte
por diversas razones, Megabyte acaba adquiriendo una compañía en Nueva York, que hacía más o menos lo mismo que nosotros, con ligeros matices, pero eran más pequeños, tenían menos locales, pero estaban en Nueva York. Claramente tickets mucho más grandes y conocían toda la lógica de operación multimarca, ¿no? Entonces también fue una de las primeras casos en donde una startup originada en Perú adquiere una compañía Es verdad. en Estados Unidos, ¿no? Y opera en Estados Unidos, porque nosotros el último año operamos en Estados Unidos. Sí, justo iba a mencionar eso. Usualmente es al revés, ¿no? Justo lo conversaba con este mentor que te comento. Que claro, o sea, en un momento ya cuando las empresas van creciendo, o sea, por ejemplo, ¿no? Pasar a duplicar, triplicar facturación de un año a otro es complicado, pues, ¿no? Entonces, uno de los caminos es ir, digamos, adquiriendo empresas más pequeñas, ¿no? En este caso fue lo que también ustedes hicieron. Pero también era estratégico, porque la zona de ahí, como tú dices, el ticket promedio era mucho más alto, pues definitivamente. Y claro, es poco usual que la ecuación sea al revés. O sea, que acá de Perú o de Sudamérica, salir a comprar una empresa gringa, ¿no? Al final es al revés. Pero sí, pues súper experiencia con ese proyecto. ¿Y en qué momento, me imagino que el año pasado o no lo sé, dicen, pucha, o sea, para llegar a esos 18 todavía estamos un poco lejos, yo creo que no vamos a llegar, sea complicado, y tomar esa difícil decisión, porque el emprendedor por naturaleza quiere seguir, o sea, ¿no? O sea, nosotros somos bien persistentes, tercazos, pues, o sea, creo que es una de las principales características, ¿no? Y decir, pucha, en verdad no vamos a llegar a buen puerto. En el caso de Megabyte fue indistinto el de Media Manzana, cómo se cierra la compañía, ¿no? Ajá. Megabyte tenía flujo de caja negativo y teníamos que levantar otra ronda, pero dijimos, oye, ¿cómo tenemos más chances de levantar nuestra siguiente ronda? Que era nuestra serie A, ya una ronda de 10, 12 millones. Y dijimos, mira, si nos fusionamos con esta otra compañía, si adquirimos esta otra compañía en Estados Unidos, vamos a tener un pie en Estados Unidos, vamos a tener una compañía que factura 40-50% más, el equipo de founders se integra también, nos integrábamos complementariamente y vamos a quemar menos caja. O sea, la suma de las dos compañías, tenemos unas cosas redundantes, reducíamos costos y quemábamos menos caja, ¿no? Claro, la estructura te la bajabas a la mitad. Entonces, no a la mitad, pero se reducía. Entonces dijimos, oye, tenemos mucho más chances de levantar una serie A con esta nueva compañía que cada uno por separado. Eso fue el driver principal de la fusión. A eso le sumabas que teníamos que lograr, después de fusionados, unas métricas operativas de rentabilidad de restaurantes muy agresivas. O sea, en 1 o 2 meses teníamos que volverlos rentables varios restaurantes que no eran rentables antes. Y dijimos, con todo eso vamos a salir a levantar la ronda. Hicimos todo eso, salimos a levantar la ronda en nuestro mejor momento, con todas estas cosas a favor, y el resultado del mercado fue un rotundo no. O sea, el mercado dijo, no queremos invertir. Y la razón que nos dieron fue bien lógica, ¿no? Todos ellos se habían invertido en compañías del sector foodtech, ese se llama nuestro sector, ¿no? En el año 2019, 2020. ¿Y qué había pasado? Ninguna de esas compañías era rentable todavía. Ninguna era rentable. La mitad o más habían quebrado. Habían levantado 100, 150 millones de dólares y ya habían quebrado antes que nosotros. Entonces me decían, oye, no tengo ningún caso de éxito. Incluso ninguno de los modelos tipo Rappi, GrabHub en el mundo, pedidos ya, eran rentables en ese momento. Claro. Entonces me decían, no tengo cómo sustentar, seguir invirtiendo en este sector que no tiene ningún caso de éxito en los últimos 3, 4 años. Por lo tanto, no queremos por el momento invertir en foodtech. Ningún fondo, ¿no? Más allá de nuestra compañía, no querían el sector. El sector estaba completamente seco. Y cuando no pudimos levantar esa ronda fue que tuvimos que tomar la decisión de cerrar la compañía porque ya no habían fondos para seguir operando, ¿no? Claro, que eso yo de hecho lo mencioné en uno de los primeros podcasts episodios que grabamos, que se hizo medio viral, que decía que Rappi no era rentable, ¿no? En ese entonces, 2000... No era. No sé si es rentable ahora, no lo sé. No tengo nada. Creo que sí, pero yo le dije, oye, estoy hablando con Mario Gil justamente de ver, y le digo, oye, Rappi hasta ahora no es rentable, ¿no? Y la gente en los comentarios, ¿qué? ¿Cómo van a ser rentables si explotan a sus trabajadores? O sea, cualquier tontería, ¿no? Pero claro, o sea, ese era un claro ejemplo que ese sector todavía no tenía un caso de éxito así como que súper bien para seguir insistiendo en esa tesis.
Entonces, claro, o sea, si te pones en lugar de ellos también era como que ya demasiado arriesgado dar la contra a todo lo que ha pasado en estos años, pues. Entonces, claro, ya, claro, entonces tiene sentido, pues ahí ya se quedaron sin gasolina, por así decirlo. Y bueno, dijeron ya... ¿Quién tomó la decisión? ¿Lo tomaron en conjunto? No, es una consecuencia obvia. Si tú necesitas, si quemas X caja al mes y no tienes plata en el banco, el momento que a nivel de directorio tienes que decir, señores, bueno, hasta este día operamos, ¿no? Claro. Hicimos todos los esfuerzos posibles por levantar la ronda, tanto de inversionistas externos como internos, y cuando la respuesta es no, y llega el fin de mes y tienes que pagar lo que tienes que pagar, llega un momento que tienes que decir, ok, bueno, tenemos que cerrar la compañía, ¿no? Claro. Y fue súper duro también, ¿no? Fue súper duro porque, a diferencia de Media Manzana, no queríamos cerrar Megabyte. O sea, queríamos seguir operando. Simplemente el mercado no nos dio los fondos que necesitábamos. Claro. Y no pudimos seguir avanzando. Y justo cuando comenzamos la primera vez, que fue hace meses, cuando yo te invité al programa, tú me dijiste, espera un rato que estoy justamente cerrando la operación. Porque la gente piensa que tú terminas una empresa y el día siguiente ya estás libre, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y hay varias cosas que... O sea, tienes que, a ver, velar por... Me imagino que ahorita tú me vas a decir... O sea, bueno, pagar a toda la gente, ¿no? Colaboradores, ¿no? Que se vayan bien. Luego, si eres más buena gente todavía, tratar de colocarlos en otras startups. Porque hay mucho talento ahí que se queda, digamos, no en el aire, pero... O sea, tiene que pasar también a formar parte de algo más grande. O otra empresa. Si por ahí hay proveedores, no sé, cuenta de bancos, o sea, yo me imagino que es toda una logística para poder llegar ya al punto cero, ¿no? Claro, eso multiplícalo por 3 países. Exacto. Tienes que cerrar en 3 países y multiplícalo que ya no tienes a nadie trabajando contigo y no estás solo porque todo el mundo se va, porque lógicamente si ya no trabajan en la compañía, no trabajan, ¿no? Sí hubo bastante gente que me ayudó un tiempo más con algunas gestiones, algunas cosas que estaba bien agradecido, pero básicamente me tenía que comer yo el cierre durante 3, 4, 5 meses para hacer todo eso que mencionas. Y hay 2 escenarios. Una cosa es cerrar con plata, otra cosa es cerrar sin plata, ¿no? Cierras con plata, pagas lo que tienes que pagar y apagas luz, ¿no? Cuando cierras sin plata, no puedes cerrar de un día al otro, porque hay gente que tiene que cobrar ciertas cosas y tienes que vender ciertos activos, negociar ciertos contratos, salir de algunas cosas, negociar con proveedores, y todo eso es relativamente complejo, ¿no? ¿Cómo enfrentas todo esto? ¿Ya? Porque, o sea, no es poca cosa, son muchas personas involucradas y al final, o sea, nos sentimos responsables por toda la gente, ¿no? Y por inversionistas y tal, ¿no? Eh, ¿Cómo haces tú, digamos, para sobrellevar eso en primer lugar y luego, digamos, pasar la página? O sea, primero lo que mencionas, ¿no? Es diferente con inversionistas que con trabajadores, ¿no? Los inversionistas, en realidad, cuando tú cierras una compañía, el cierre es el último paso de algo que ha tenido que haberse visto mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, yo durante 18 años de carrera como emprendedor, todos los meses, excepto tal vez 2 o 3, he mandado un update a inversionistas, todos los meses. Todos los meses. Cuando le digo, mira, ya no estamos acá, estamos haciendo esto funcionó, esto le dije hace 3 meses que teníamos que hacer, no lo logramos, lo que sea, nos queda tanto en caja. Entonces, cuando llega el anuncio de cierre, no era, me acabo de enterar, no, era algo que ya se sabía porque se sabían los riesgos que estábamos corriendo, las noticias buenas y las malas. Entonces, con los inversionistas, la transparencia desde el día 1 hasta el día último es importante para que ellos se queden tranquilos con qué pasó, ¿no? Y que nunca se sientan sorprendidos cuando vienen las buenas ni las malas noticias, ¿no? Con la gente tienes que pagarle. Ellos no corren el riesgo de un fondo. Están trabajando y tienen que cobrar su plata, ¿no? Y es mi responsabilidad que cobren hasta el último centavo, ¿no? Y hasta que no pase eso, yo no dejo de trabajar. Claro. Dejo de hacer lo que tenga que hacer. Vender esto, mover el otro para que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar, ¿no? ¿Cuáles son tus liberadores? O sea, de repente, no sé, el deporte, O sea, si pasas por algo así duro, no puedes echarle tierra, taparlo y ya, no, ya estoy bien, no sé. O sea, tienes que procesar el golpe, ¿no? El duelo, ¿no? Entonces, claro, tiene que dolerte, tienes que estar jodido y estar deprimido unos días en tu casa viendo Netflix. No sé, lo que sea que hagas, tiene que pasar eso, porque si no eres un robot, pues. O sea, si no, que no te duela nada, no es normal, o sea, es normal. Lo que no es normal es que te quedes ahí, ¿no?
Claro. Lo que no es lo que ya no está bien es que te quedas viendo Netflix 3 días, normal, te quedas 2 meses, ya estás fregado, estás deprimido, no puedes operar, ¿no? Entonces, lo primero es encajar el golpe, reconocer que te duele lo que está pasando, que es un momento jodido, difícil, etcétera. Y luego sí que es algo que, independientemente del cierre o no, en una startup uno vive muchos golpes interdiarios, te diría casi. O sea, ¿y qué pasa? Si no eres capaz de levantarte rápido y seguir, mueres mucho más rápido. Entonces, el siguiente es ya pasó toda esta mierda, ya estás horrible, ok. Adelante. ¿Qué hago de aquí hacia adelante? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y solamente te enfocas ahí. Y para ahí sí entra, oye, tienes que hacer deporte, cosas que tienes que hacer deporte diariamente, eso te ayuda al cerebro a aprender, es algo que siempre he hecho en todo momento, pero cuando estoy entre un emprendimiento y otro lo hago mucho más. Claro. Metido a N programas de aceleración que existen. Leer libros, participar como mentor o ser mentoreado, o sea, deporte, aprendizaje. Después, bueno, mi esposa, mi pareja en este caso siempre ha sido súper importante en esos momentos, en todos momentos, ¿no? Claro. Pero en esos todavía más, ¿no? Y depende, si tienes o no co-founders, también son importantes en ese momento. Claro. Que viven el ride contigo de una manera diferente que los inversionistas, que incluso que tu pareja o que los trabajadores, ¿no? Ya con toda esta, súper carrera, experiencia, todos los años que tú has vivido, múltiples aventuras, historias, subidas, bajadas, de todo. ¿Cuál es tu siguiente proyecto o qué estás pensando? O todavía lo estás justamente en esa etapa que me decías, ¿no? De mantenerte alerta a lo que se viene, ¿no? Aprendiendo, haciendo deporte, ¿verdad? ¿Lo has pensado? Sí, o sea, ya estoy en el punto de que hace unos meses dije, ok, voy a volver a emprender. Ok. ¿No? Ese es un primer punto. Tú me preguntabas hace 5 meses y te decía, no, todavía no, estoy cerrando estas cosas. Ya hace unos meses que dije, voy a emprender otra vez. Ya estoy listo, digamos, para meterle energía, ganas al proceso de volver a emprender. La diferencia es que en este caso, a diferencia de mis otros emprendimientos, hoy día no tengo una idea de negocio. Entonces, ¿qué significa? Que estoy buscando un co-founder, idealmente técnico, que tenga una idea de negocio. Claro. Y que esté buscando un co-founder como yo, un perfil CEO, que sepa de growth, marketing, que pueda levantar capital, que arme una compañía, cultura, etc. ¿no? Entonces, estoy en ese proceso que se llama co-founder dating. Existe ese término. Yeah. Existe el término y es un término en donde founders empiezan a buscar otros founders, otros potenciales co-founders para empezar una compañía. De hecho, hay algunos programas. Latitude acaba de sacar un programa para gente que quiere encontrar un co-founder para empezar una compañía. O sea, justo que está en el estadio donde estoy yo. Hay 2 o 3 programas que existen. Pero fuera de esos programas se hace este dating, ¿no? Que básicamente es, buscas a través de muchos medios gente que esté en el mismo estadio que tú, que sea complementario, tienes un par de calls, ves si es que te interesa su idea, te interesa él como co-founder, y vas viendo si avanza la cosa, ¿no? Claro. Y se tiene que cumplir un montón de checks para decir, ok, sí, esta persona es con quien quiero hacer mi siguiente emprendimiento. Y en lo caso, he evaluado gente, he estado casi hablando con un pata en Ucrania, por ejemplo, para hacer un tema de blockchain durante varios meses. Con otro tipo en Los Olivos, que tiene una idea súper bacán para otra startup. Con gente en San Francisco, 2 o 3 startups en San Francisco. O sea, varias cosas, pero cada una tiene alguna razón en donde tú dices, ok, hasta acá no más llego. O, por ejemplo, uno te dice, ya bacán, pero te doy 10% de equity. Dices, si tienes 90%, no me cuadra, ¿no? Claro. O pucha, resulta que los dos queremos ser CEO. Hay varios momentos en la conversación en donde la cosa se puede caer y normal, no tienes que seguir viendo. No es lo mismo, creo yo, o sea, la energía depende a los 20, de terca a los 30, lo tengo a los todo. 40. Entonces, la verdad es que no me iba a vender, no me iba a vencer. Y me parece que, o sea, es mi percepción, yo puedo ser veía equivocado. que en el mercado pero me da la sensación el problema existía. que con toda la experiencia que has tenido, o sea, tú necesitas ya un co-founder también mucho más joven también.
o sea, que le meta, o sea, esa quemada. En realidad te diría que no, justamente estoy buscando un co-founder con bastante más experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el co-founder joven, o sea, tú le tienes que... O sea, su tema técnico no lo tengo que explicar. Si es un programador, el tipo va a saber, pero es muy distinto emprender con alguien que ya ha emprendido 1 o 2 veces o ha trabajado en una startup versus con un pata que está saliendo de la universidad y no tiene idea de nada. No me refería, claro, a alguien recién salidito. O alguien que ha trabajado toda su vida en, no sé, pues, en IBM o una corporación grande y que dice, voy a salirme para emprender. Claro. Que el proceso de emprender no tiene la menor idea de lo que es. En este momento, o sea, no estoy buscando ese tipo de co-founder porque es como que emprender es como irte a la guerra, ¿no? O sea, te vas a ir a mechar con un enemigo brutal, ¿no? Que tienes todas las probabilidades de morirte. ¿Con quién te quieres ir a la guerra, no? ¿Con un Navy SEAL, así un marín así súper capo que ha hecho todo? ¿O con un soldado raso que acaba de salir de la academia, no? Claro. Ahorita prefiero irme con un Navy SEAL, ¿no? O sea, con un pata que ya haya visto, que sea entrenado, que haya visto cosas y con ese te vas a la guerra, ¿no? O sea, Y seguramente lo vas a encontrar. Seguramente lo vas a encontrar por todo lo que hemos conversado. Hola, ya sabe alguien si está viendo y le interesa. Yo encantado de escucharlo porque estoy buscando potencial co-founder para mi siguiente emprendimiento. Buenísimo. Oye, nada, pero de verdad que muchas gracias por la conversación. Ha sido súper enriquecedora. He aprendido mucho también de esto. Así que nada, te deseamos los mejores éxitos en tu carrera. Y seguramente vamos a tener noticias de ti. Ahí te voy a ver en gestión, el comercio, el día 1, ¿no? Y me acuerdo de tu foto de una de aptitude con una manzana, no sé si te acuerdas. Sí. ¿No? Que parecía un poquito parecido a Jobs, ¿no? Sí. Para ahí creo que fue la idea, pero de puta madre. Nada, muchos éxitos. Gracias por la invitación, Julio. De terca lo tengo todo. Entonces la verdad es que no me iba a vencer especialmente. Y yo veía que en el mercado el problema existía.